Estamos ahora con Sebastián Echemendi, politólogo, que nos va a hablar un poco de lo que está pasando con los sindicatos, empresarios y su relación con el gobierno. Hola, Seba, muchas gracias por venir. Hola, buenas tardes y gracias por invitarme. No, gracias a vos. A ver, se acaba de decidir un aumento remunerativo de 4.000 pesos en 2 cuotas, que lo acaba de decidir el gobierno, y que de alguna manera va a retrasar las paritarias, ¿no?, por 6 meses. ¿Esto está de la mano con las expectativas que tenían los sindicatos? ¿Creemos que pueden estar conformes con este aumento remunerativo de 4.000 pesos? ¿Cómo lo ves? Bueno, lo primero que decir que me parece es una estrategia más general del gobierno, sí, en el marco, digamos, de la consolidación, digamos, fiscal que está buscando. A la vez, ¿no?, realizar esa consolidación fiscal, que era imprescindible por la herencia que había, digamos, de la economía maltrecha que había heredado, compensar eso con, bueno, algunos beneficios a los sectores más desprotegidos de la sociedad, ¿no? Así tenemos que entender el aumento digamos, el bono a los jubilados que ganaban la mínima, y yo creo que este aumento es parte de eso. Porque no es, me parece ahí, diciendo un poco con lo que decías vos, que retrasa las paritarias, sino sí, justamente lo que es una suma remunerativa que lo que hace es potenciar esencialmente los convenios que están más abajo, ¿no? Los que tienen trabajadores de ingresos menores que van a tener que dar ese aumento, y después el resto de los sectores, bueno, va a negociar, digamos, sobre esa base, un poco más, un poco menos, perdón, un poco más sobre todo, digamos, pero digo, el número va a girar alrededor de lo que está hablando el gobierno. ¿Pero para cuándo se esperan las negociaciones colectivas? Bueno, recordemos que las negociaciones colectivas están vigentes, ¿no? Entonces hay muchos convenios que vienen del año pasado, ¿no? Lo que hace este aumento es reforzar los sectores que venían más retrasados y que están muy cerca, por decirlo, o los que están más cerca del salario mínimo, como parte, digamos, de esta compensación a los sectores que menos tienen. El resto, digamos, por ahora no hay anuncios respecto de cómo sigue el sendero, digamos, de cada paritaria, pero de ningún modo están retrasadas por el momento, ¿no? Y te hago otra pregunta. La relación entre Moyano y Alberto, a partir de las declaraciones que se pueden ver públicas en la prensa, está un poco tensa, ¿no? De alguna manera, Moyano está sosteniendo que las paritarias tienen que ser libres, sin techos. Alberto está de alguna manera pidiendo moderación. ¿A qué se debe esa tensión, esa disidencia, especialmente por parte de Moyano? Bueno, a ver, conocemos las características de Moyano, que no es nuevo, ¿no?, en el mundo. ¿Cuáles dirías que son? A ver. Bueno, se caracteriza por tener un reclamo fundamentalmente muy sectorial, donde a veces mira menos lo que está pasando alrededor de otros sectores, ¿no? Básicamente construye para sí, ¿no? No es la primera vez, digamos, que Moyano tiene ese estilo. Es un estilo que lo llevó a diferenciarse, finalmente pelearse, digamos, con el último kirchnerismo, ¿no? Y no solo con el último kirchnerismo, también se peleó con el peronismo en general, ¿no? Recordemos que la pelea entre Cristina y Moyano la leemos más como una pelea individual, que tuvo lo suyo, tuvo sus elementos, digamos, de, si querés, personales, misoginia, como lo queramos llamar, pero también fue una pelea con el peronismo más en general, ¿no? A Moyano le tendía el teléfono en el PJ de la provincia de Buenos Aires, digamos, ¿no? Entonces es un estilo que a veces genera problemas incluso en el propio peronismo, ¿no? Y bueno, ahora sigue con esa demanda, digamos, en un contexto donde el sindicalismo está claramente dividido entre los gordos, por llamarlos de alguna manera, ¿no?, los sectores grandes de servicios más dialoguistas, y lo que es el Frente Nacional por el modelo nacional y popular, o cierto sindicalismo de transporte, que son más combativos. Ahí se inserta Moyano con un reclamo más sectorial, bueno, que habrá que ver si se articula políticamente con lo que es la coalición de gobierno hoy, ¿no? Bueno, ahí nos marcaste bien cómo está el mapa de la interna sindical. En el reparto de cargos, dentro de este mapa, ¿quiénes fueron los más beneficiados? Bueno, es cierto, digamos, en el caso de Moyano, él aspira con este reclamo sectorial, cosa que había obtenido, por ejemplo, a principios del gobierno anterior, ¿no?, presencia en lo que era la Secretaría de Transportes, y ha sido una estrategia del gobierno, por lo menos no le ha otorgado esos lugares preponderantes que él tenía, ¿no? Digamos, no se registra, ¿no?, una coalición de ese tipo donde él haya podido poner esos cargos, ¿no? Pero digo, déjame volver a un punto fundamental, como dijiste, que es el tema de las paritarias libres, digamos. No nos olvidemos que lo que hay que hacer es tener paritarias importantes y que contribuyan a
preservar y mejorar el salario real, ¿no? Desde cualquier posición que uno pueda llamar popular. Con Macri hubo paritarias libres. Sí. Nunca se cerraron las paritarias, ¿no? Los trabajadores perdieron el 20%, ¿no? Lo que hay que hacer es articular las paritarias con un modelo sustentable, inclusivo, donde los trabajadores ganen, ¿no? Y ahí la pregunta sería, en este tipo de paritarias, ¿cómo hacer para al mismo tiempo conseguir un aumento del salario real y evitar la aceleración de la inflación? Bueno, digamos, por supuesto la inflación, como sabemos, tiene múltiples causas, ¿no? En ese contexto, ahí está la idea que también se está fogoneando en el gobierno, que es el tema del acuerdo social, ¿no? Existen muchos ejemplos a nivel mundial, Camila, donde sí, se logran pactos sociales generales como una forma de contribuir a estabilizar inflaciones que vienen muy crecientes, ¿no? Hay ejemplos exitosos en el mundo, como puede ser la Moncloa o el Pacto de Estabilización en Israel en el 85, que tienen algunas características que yo creo que el gobierno ahora está buscando imitar, ¿no? ¿Cómo eran estos acuerdos sociales? Si le puedes explicar a la gente que por ahí Sí. no entiende lo que es, bueno, ¿qué es un pacto social? Bueno, un pacto es donde básicamente el gobierno y los empresarios y los trabajadores o los sindicatos, dentro de un contexto de gran apoyo político, pactan anclar lo que se diría algunas variables nominales que son importantes, ¿no? Es decir, generalmente se busca anclar el tipo de cambio, hacer una proyección de inflación, compensar algunos sectores vía política social y pactar algunos precios clave de la economía y una progresión de aumento de salario, ¿no? Con ese tipo de pacto y con lo que se denominaría un ancla, digamos, nominal, es decir, un número que toda la economía está viendo y que apuesta a que va, digamos, ser cumplido en el futuro, con eso se disminuyen lo que son las expectativas de inflación, ¿no? El punto que me parece que hay que destacar es que todos estos pactos sociales, los pactos sociales son más políticos que económicos, es decir, tienen un sustento, una base fundamentalmente política. El pacto de la Moncloa tuvo un componente económico, pero era un pacto de transición, ¿no? Donde los sindicatos, el Partido Comunista, en ese momento se legitimaban entrando al pacto. En el caso de Israel era una gran coalición, ¿no? Gobernaban el Likud y el laborismo y tenían al sindicato, que era muy vertical, perteneciente al laborismo, que aceptaba el pacto. Lo que quiero decir es la política la que lleva a los sindicatos a acordar en estos casos, ¿no? Y esto me parece que es importante teniendo el ejemplo de Argentina, ¿no? Y si nos vamos a los ejemplos argentinos, como por ejemplo el pacto social en el 73, lo que tenemos es intentos de pacto social que no nos han salido tan bien como capaz el caso de Israel o el caso de España. ¿Qué diferencia habría ahora? O si te acordás, ¿qué pasó en el 73 sí, claro, y qué diferencia habría ahora como para decir, bueno, que este pacto social no termine como el del 73, ¿no? Bueno, era otro contexto, ¿Cómo hacemos ¿no? para evitarlo? Primero, el pacto del 73 terminó mal hacia el 74, final del 74-75 con el Rodrigazo, pero empezó bien, ¿no? El primer año... Sí, los primeros meses. El primer año del 74, digamos, disminuyó la inflación a la mitad, ¿no? Sí. De lo que había sido el año anterior en el 73. Después, por supuesto, en un contexto vino la crisis del petróleo y la radicalización, en un contexto de radicalización política, donde era muy difícil para los sindicatos mantener cierto ida y vuelta con la base, porque estaba toda la política argentina muy radicalizada. Por supuesto, en ese contexto el pacto sucumbió. Yo creo que ahora es un contexto diferente. Yo creo que ahí podemos hacer de necesidad virtud y hay algunas circunstancias que harían mucho más factible el pacto, ¿no? Me parece que no hay una radicalización extrema en la sociedad política. Es más, yo diría que Argentina es un ejemplo de estabilidad política hoy en el continente. Hay algunas circunstancias como sector externo, un tipo de cambio más o menos competitivo, la cuestión tarifas está controlada, por supuesto hay una cuestión fiscal muy importante y está el problema de la deuda, ¿no? Pero yo creo que en cuanto a la racionalidad de los actores y a ciertas circunstancias macroeconómicas estamos mejor que en el 73 para poder conseguir un pacto de ese tipo, ¿no? Bien. Vos cuando, en alguno de tus papers, cuando hablas de nuestro sistema sindical, hablas de un neocorporativismo segmentado, especialmente cuando te referías al gobierno de Néstor Kirchner, ¿no? Sí. ¿A qué te referís con segmentado? Si querés explicar eso, Sí. para después la pregunta que te voy a hacer. Lo que pasa es que si traemos esas palabras vamos a ahuyentar a la gente. No pasa nada, no pasa nada. Vos explicarle a la gente qué es un neocorporativismo segmentado. No, lo que hace el gobierno de Néstor Kirchner, que tuvo solo el único ejemplo análogo es Uruguay, fue encarar un mecanismo de distribución del ingreso que pasaba por
la concertación del salario mínimo y de las paritarias en forma centralizadas en varios sectores, en el sector privado, pero también en el servicio doméstico, también en el Consejo de Salario Mínimo, también en la paritaria nacional docente, ¿no? Ese proceso de negociación centralizada se denomina en la ciencia política neocorporativismo, ¿no? ¿Y por qué el carácter segmentado? Bueno, porque esas negociaciones valían solamente para lo que son los trabajadores registrados. La paritaria nacional docente, hasta el empleo doméstico, solo para las trabajadoras registradas, y ni hablar el Consejo de Salario Mínimo y las paritarias del sector privado, ¿no? Ahora, por ese motivo, el gobierno lo que tuvo que hacer es otras políticas hacia el sector informal, a eso iba mi pregunta. etcétera, ¿no? Exactamente, a eso iba mi pregunta, ¿no? Porque en este Consejo Económico y Social en el que se está pensando y en este pacto social tenemos un lugar para los empresarios y tenemos un lugar para los sindicatos. ¿En ese Consejo Económico y Social no hay lugar para los trabajadores informales? No, por supuesto que hay. De hecho, los movimientos sociales estuvieron el otro día en la mesa que convocó hace una semana el gobierno, estuvo la CETEP y otras organizaciones, y hoy los movimientos sociales son una parte fundamental de la representación popular, y si se arma el Consejo Económico Social, te puedo asegurar que van a tener un lugar. ¿Y cómo sería la transferencia de ingresos para estos sectores? Bueno, por supuesto, a esos sectores, digamos, si vos pactás, digamos, una modalidad en paritarias y modalidades o progresiones de aumento, no los va a tocar igual, o no los involucra igual el tema salarial y el tema de acuerdos de precios claves con el sector privado. Está claro que sería ingenuo negar que no los afecta igual, pero por otro lado tienen políticas muy importantes, por ejemplo, en cuanto a cooperativas, hoy tienen salario social complementario, que son todos números y beneficios en cuanto a las políticas sociales de cooperativas o el salario social complementario, que tienen que ser también parte del pacto, ¿no? Eso es indudable. Y si me tuvieras que hacer un resumen de la economía política del gobierno de Alberto, ¿no? Del plan político, ¿cuáles son las principales medidas y qué es lo que se espera conseguir con estas medidas? Bueno, lo que hubo es una consolidación fiscal hecha por un gobierno popular, ¿no? Las consolidaciones fiscales no son un momento expansivo, no son un momento... Me gusta eso que decís, porque vos decís una consolidación fiscal hecha por un gobierno popular. ¿Crees que el gobierno de Macri hubiese podido llevar adelante una consolidación fiscal de este tipo? Y no hubiera respondido a su coalición, porque cuando yo te digo que es una consolidación fiscal hecha por un gobierno popular, estoy diciendo que hay aumento a los impuestos a los más ricos, ¿no? Digamos, aumentó bienes personales, aumentó retenciones, se paró la baja en ganancias, aumentaron contribuciones patronales. No te olvides que la reforma de Macri 2017 bajó todos estos impuestos, ¿no? Lo que hace un gobierno más de derecha en general. Y a la par de eso, que eso implica, digamos, tratar de tener más ingresos en el Estado, hubo compensaciones a los sectores bajos, digamos, vía la asignación universal por hijo, las jubilaciones, y ahora vía el sector privado. Cuando yo digo que es una consolidación fiscal hecha por un gobierno popular, digo eso, impuestos a los más ricos, compensación abajo. Por supuesto, esto tiene que ser, y ahí es donde entra el pacto social y otras políticas sectoriales, bueno, complementados con políticas, digamos, de mayor crecimiento, de oferta sectorial, etcétera, ¿no? ¿Y cuáles crees que son los desafíos que tiene el gobierno de Alberto Fernández por delante en términos de economía política? Bueno, justamente que estamos mencionando, es salir de este momento, digamos, la ley de solidaridad y productividad fue fundamentalmente para parar la pelota y no terminar en una, digamos, salir de los dos polos, ¿no? O quiebra, digamos, o extrema deflación y implosión social o hiperinflación, ¿no? Bueno, estás en un límite muy fino, el gobierno lo está transitando, y bueno, el tema es pasar de eso, que es parar la pelota frente al precipicio, bueno, dar vuelta al barco y tratar de seguir en otro rumbo. Yo creo que ahí el gobierno lo va a intentar. El pacto social es parte de eso, digamos, tratar de hacer una estabilización que sea más, que se consolide más, y bueno, digamos, después habrá que desarrollar políticas sectoriales que, si uno ve el perfil de los integrantes del gobierno, digamos, si uno ve el perfil de Martín Guzmán, de Matías Culfas, Cecilia Todesca, son todos economistas que tienen esa visión desarrollista en la cabeza, y bueno, y va a ser fundamental complementar estas políticas, digamos, de parar la pelota con mayores políticas de desarrollo general y sectorial, ¿no? Algo que me quedó en el tintero cuando hablabas del pacto social. ¿Los pactos sociales son sustentables en el tiempo? Es decir, ¿cuánto te dura un pacto social? ¿Cuánto tiempo podés tener a todos ellos sentados en la mesa diciendo, bueno, vamos a ceder, vamos a aceptar no aumentar los precios, a aceptar no pedir aumentos de salarios? ¿Hasta cuándo puede durar eso? Es decir, en los casos exitosos que citaste, por ejemplo, ¿cuánto es la ventana que vos tenés para...? La primera respuesta es no son sustentables. Y ni siquiera en los casos exitosos son sustentables. Claro. Es decir, especialmente en sociedades democráticas,
tarde o temprano la puja distributiva vuelve, ¿no? Lo que hay que tener en ese momento, digamos, el pacto es básicamente un anclaje de variables nominales general, ¿no? Lo que hay que tener en ese momento para poder tener una salida exitosa es un sistema de políticas de ingresos, ¿no? Como pasa en Europa o ha pasado en otros casos. Es decir, que ese descongelamiento del pacto se haga en forma ordenada y negociando. Para eso se necesita una política de ingresos. Recordemos, el gobierno de Kirchner tuvo una política de ingresos que después tuvo problemas como tuvo toda la macro al final del gobierno. El gobierno de Macri no tuvo política de ingresos, no creyó que eso era parte de una estabilización de la economía. Ahora lo que hay que hacer es hacer una nueva política de ingresos, que no va a ser la de 2015, por supuesto no va a ser la de Macri que no existió, tiene que ser nueva, ¿no? Cuando decís hacer una política de ingresos, ¿a qué te referís específicamente? Que el gobierno tiene que tener un proyecto de cómo se va a gobernar la política salarial, ¿no? O sea, como un plan a largo plazo. Un plan a largo plazo de cómo va a ser la evolución de la economía política y dentro de ello la política salarial, ¿no? Pero la pregunta es, si vos tenés un plan de ingresos, esto desde la ignorancia total, ¿no puede generar expectativas inflacionarias tener un... No, pues justamente cuando los planes, digo, si vos ves los modelos en el mundo, los que antes llamamos, digamos, de negociación colectiva centralizada con participación sindical, lo que hacen justamente las políticas de ingresos es moderar las expectativas nominales para que los sindicatos logren mantener y en algunos casos aumentar salario real, ¿no? Si vos ves los países que tienen más, digamos, centralización e intervención sindical en la negociación agregada, Alemania, Austria, Suecia no son países inflacionarios, al contrario, tienen muy baja inflación, ¿no? La intervención sindical lo que te da es baja inflación, no alta cuando se hace bien, ¿no? Y estuvimos hablando mucho del lado de los sindicatos. ¿Cómo es la voluntad de los empresarios frente a este posible pacto social? Bueno, esto es, Camilo, Sociología Política 1, es decir, los empresarios siempre prefieren la unilateralidad, tanto en el mercado de trabajo como en su política de inversiones y política salarial. Es el contexto político el que los lleva a pactar lo que uno podría llamar política más de suma positiva, que tengan algún viso de relación con los trabajadores y eventualmente de distribución. Esto lo hace el contexto político. Este es un gobierno peronista con apoyo de los sindicatos, popular, y por supuesto el empresario va a preferir pactar que ir al conflicto. Pero eso también es la historia europea, ¿no? ¿Dónde los empresarios hacen pactos? Donde hay partidos de izquierda fuerte, en Suecia, en Alemania, en Austria, a veces en España, digamos, ¿no? Entonces ese es el primer punto. ¿Por qué los empresarios van a cooperar? Porque verían que la unilateralidad les va a dar más conflicto y no va a proveer a sus intereses, ¿no? En cambio, la idea de pactos racionales, donde se dé lugar para, digamos, el crecimiento capitalista, pero también tenga, digamos, el horizonte de ingresos de los trabajadores como expectativa, en definitiva va a ser suma positiva y va a beneficiar a todos los actores. Muy interesante, Sebastián. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a vos. Bueno, y sube el petróleo luego de que aumentara la tensión